Sean todos bienvenidos un domingo más a la reunión de los santos. Amén. Saquen sus notas. Iniciamos con un nuevo libro, una nueva serie, El Rey y su Reino. Amén. Vamos a estar estudiando en estos últimos meses que nos falta de diciembre. Vamos a estar, del año, ¿ok? Culminaremos el libro de Mateo en diciembre para así iniciar una vez más Génesis el año que viene. Vamos a hablar de los patriarcas, primeramente Dios, ¿ok? Entonces, estamos el rey y su reino. Vamos a ver a Jesús como rey y su reino, amén. Y vamos a explorar el libro de Mateo. Y bien, vamos a aprender de ello. Antes de iniciar con la lectura bíblica, que va a ser Mateo su capítulo 1, ¿ok? Vamos a estar hablando bajo el tema introduciendo al rey, ¿ok? Ese es el tema de esta mañana, tarde, noche, como los que están mirando, whatever. Introduciendo al rey. Vamos a dar una introducción al rey. Y como dije, antes de iniciar con la lectura bíblica, quiero dar una pequeña introducción al libro de Mateo, ¿ok? Para ustedes que toman notas y que son teólogos y que quieren saber las profundidades de la Biblia, bueno, Mateo es el autor del libro de Mateo. Obvio. ¿Ok? Realmente, honestamente, este ha sido un debate de por siglos. ¿Por qué? Porque realmente no se sabe quién escribió el libro de Mateo. Los estudiosos, los eruditos, toda la iglesia primitiva ha estado tratando de averiguar quién escribió el libro de Mateo. Y la razón por qué le pusieron Mateo es porque los manuscritos que se pudieron encontrar decía según Mateo. Estaba el escrito, ¿ok? Y decía, según Mateo, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por lo tanto, la iglesia o la gente cuando reunieron los manuscritos para escribir la Biblia o ponerla toda junta, dijeron, bueno, es según San Mateo o según Mateo. Por eso es que el libro se llama Mateo, el Evangelio según Mateo, o sea, las buenas nuevas según Mateo. Ahora, según los manuscritos, se escribió el libro de Mateo entre el 60 y 90 años después de Cristo. ¿Ok? La audiencia primitiva de Mateo era escribir primordialmente a la audiencia judía. Mateo decidió escribirle a los judíos específicamente usando lenguaje judío hebreo, usando el Antiguo Testamento para hacer referencia hacia el Mesías o Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque el pueblo judío esperaba un Mesías, esperaba a un Salvador, esperaba a un rey. Por lo tanto, Mateo decidió usar el Antiguo Testamento para referirse mucho a lo que es su libro, para que la audiencia judía pudiera entender. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los cuatro evangelios? Los cuatro evangelios están marcados por distintas cosas. Por ejemplo, Mateo, su lenguaje primordial es el rey venidero o el rey esperado, ¿ok? Marcos describe a Jesús como el siervo sufriente. Cuando usted lee Mateo, usted va a leer que Jesús es el rey esperado, Jesús es el Mesías venidero, Jesús es el cumplimiento de todo. Ese es el lenguaje de Mateo. Marcos lo escribe más como él es el siervo que sufrió, Jesús fue un siervo, Jesús fue humillado, Jesús fue aquí y lo describe a Jesús como ese humilde servidor sufriente. Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo
del Hombre. Y Juan describe a Jesús como Jesús, el Hijo de Dios. Ok. Otro, ¿cuál es el propósito del libro de Mateo? El libro de Mateo es un puente entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es lo que es. El libro de Mateo es un puente entre el Viejo y el Nuevo. A ver, aquí ustedes que estudian la Biblia y que aprenden lo que yo enseño, ¿cuántos años hubo en silencio entre Malaquías y Mateo? ¿Ah? 300? Do I hear 400? Do I hear 500? 4. Do I hear 4? ¿Cuántos? Aquí él dice 3, allá dicen 3, aquí dicen 4. Aquí, ¿cuánto? 300. Fueron 400 años. 400 años de silencio. ¿Por qué hubo un silencio? Porque es el evangelio se aproxima. En otras palabras, miremos este silencio, lo miramos como cuando una persona va a anunciar algo exciting, ¿no? Algo emocionante. ¿Qué es lo que es? Oye, presten atención, callado. Voy a anunciar algo. Bueno, así como la persona silencia el cuarto para anunciar algo de gran importancia, bueno, así mismo Dios hizo un silencio de 400 años para que viniese las nuevas buenas de salvación, el libro o los evangelios. Ahora, termino con esto la introducción. Mateo, que fue un judío, fue un colectador de impuestos odiado por el pueblo, pero su vida fue transformada por parte de Dios. Mateo en hebreo quiere decir Matillahu, ¿ok? Matillahu, que significa regalo de Dios. Cuando una persona se llama Mateo, es un regalo de Dios. Cuando se llama Matt, es solamente regalo. Dime. Matillahu significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Bien, hoy sí, iniciemos a la palabra. Ok. Vamos a Mateo, su capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Okay. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram engendró a Abimadab, Abimadab a Nazón, a Nazón a Salomón, Salomón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Jeconías. Bueno, si están buscando nombres de niños, pues ahí tienen. Y a sus hermanos. Y en el tiempo de la deportación a Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abidud, ay Dios mío, Abiud, a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Mucha atención al versículo 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo,
14. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Cuando abrimos, el Nuevo Testamento, nos encontramos con no nos encontramos con el milagro de Cristo, no nos encontramos con una profecía, ni con una parábola, incluso ni nos encontramos con un sermón. Cuando abrimos el libro de Mateo, el nuevo evangelio, no nos encontramos ni aún con las específicas del autor de Mateo, sino que nos venimos a encontrar con una lista de nombres. Y para muchos, esta lista de nombres se nos suenan aburridos. Para muchos es una lista de confusión. Para muchos es una lista de nombres para elegir cómo le vamos a nombrar a nuestros hijos, ¿no? Queremos nombres bíblicos, vamos a la genealogía y buscamos. Pero realmente el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, muchos teólogos, pensadores, le llaman la genealogía de teología. Porque no es solamente unos nombres, como lo hemos visto en el libro de Génesis. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el libro de Génesis? Había genealogía. Y en la genealogía encontramos fascinante de cosas, ¿verdad? Bueno, una vez más nos encontramos con una genealogía, pero en esa genealogía hay una gran enseñanza bíblica para cada uno de nosotros. En esta teología o en esta genealogía de teología es un testimonio que Dios está sumamente y soberanamente gobernando sobre todas las cosas. Y entonces, aquí nos vamos a encontrar con 3 verdades poderosas que primeramente Dios el día de hoy nos levante nuestra fe. El día de hoy nos llamen a confiar y a rendirnos completamente a Dios. Amén. So vamos a ver lo que el libro de Mateo, su capítulo 1, versículo 1 nos quiere decir. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo primero que quiero que ustedes vean en esta genealogía es de que Dios dirige soberanamente la historia. Dios dirige soberanamente la historia. Mateo abre declarando unas palabras completamente profundas. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, en otras palabras, esto es de dónde y cómo descendió y vino a nacer el Cristo, el Mesías, el Rey venidero. Y Él es hijo de David y hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué es importante entender de que Él es hijo de David y hijo de Abraham? Porque recordemos que los judíos esperaban a un rey. Ellos esperaban a un rey. Y como esperaban a un rey que viniera y venciera sobre los romanos y les diera la libertad del cautiverio. Entonces, ahora el Mateo lo que está diciendo es estar apuntando de que Jesucristo, Cristo mismo, el Mesías, el Rey que ha nacido o que va a nacer, es hijo de David y hijo de Abraham. En todas las escrituras, en diferentes lugares como segunda de Samuel, Isaías, Jeremías 33 y en otros versículos más hablan sobre cómo el Mesías sería del linaje de David. Por eso es que la razón por qué cuando Cristo nació y Cristo hacía milagros y caminaba, le decían, ten misericordia de mí, hijo de David. Es importante saber que Cristo viene del linaje del rey David. ¿Por qué? Vamos a las escrituras. Salmo 132:11
dice así: en verdad juró Jehová a David. En otras palabras, Jehová le hizo una promesa a David, se lo juró, y como Jehová jura, no puede cambiar su palabra. Y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ojo a esto, ojo a esto. Cuando leemos la Biblia y leemos este versículo bíblico, nosotros automáticamente vamos a pensar que el que iba a descender de David, del linaje de David, era Salomón. Y vamos a entronar a Salomón. Y vamos a decir, sí, Dios le juró a David que de su descendencia y de su linaje iban a ser un rey, que era Salomón. Ahora, si nosotros lo entendemos así, ¿cuánto más los judíos? Los judíos entendían de que iba a venir un rey, pero el rey que Dios le había prometido a David era ¿quién? Salomón. Y ahora Mateo está aclarando, hey, no, el rey que iba a entronar a David, que iba a salir del trono de David, iba a ser Cristo. Por eso es que él dice, del linaje, la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Cuando Dios le hizo una promesa al rey David, le dijo, yo te voy a hacer a ti, de ti saldrá el rey que yo voy a entronar y va a gobernar como rey. Él no estaba hablando de Salomón, estaba hablando de Jesucristo. Estaba hablando de Jesucristo. Cristo, Jesús, es hijo de David porque viene del linaje real de David. Y también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque él es también el hijo prometido de Abraham. ¿Sí me están entendiendo? Miremos lo que dice Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a los simientes, sino que al simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le hizo una promesa también a Abraham y le dijo, de ti saldrá una gran nación y de ti saldrá un hijo que yo voy a levantar. Y muchos de nosotros una vez más pensamos que es Isaac. Pero Dios no estaba hablando de Isaac. Dios estaba hablando de Cristo. Cristo es del linaje del rey David y la promesa de Abraham. Y eso es lo que se refiere cuando Mateo está diciendo, esta es la genealogía, hijo de David, hijo de Abraham. Porque Él es el Cristo, Jesús es el declarado rey, hijo de la promesa, el Salvador. Entonces, ahora Mateo lo que va a hacer es componer un linaje y nos va a decir, bueno, como Él es hijo de David e hijo de la promesa, este es el linaje que Dios soberanamente está componiendo para que nazca este gran rey. Por eso es que digo, lo primero que podemos entender y aprender es de que Dios dirige soberanamente la historia. Hizo una promesa a Abraham en la antigüedad. Y luego le hizo una promesa al rey David. Y desde entonces Dios ha puesto cada personaje en la historia y de la descendencia y de la descendencia. Por eso es que dice, y este hijo nació y engendró a este y engendró a este. Y Dios en su sabiduría, en su soberanía, está orquestando a cada persona para que pueda nacer el Mesías esperado. Es lo que nos enseña Mateo en su genealogía, de que Dios es el que puso a cada persona en su lugar para que por fin naciese Cristo, por fin naciese Jesucristo. Lo segundo que también nos muestra
es de que Jesús entra en una historia marcada por el pecado. Jesús entra en una historia marcada por el pecado. Ese es mi punto número 2. Miremos la lista. O si nosotros observamos bien la lista de la genealogía, vamos a observar que hay nombres o personas por la cual uno debe de sorprenderse. Por ejemplo, miremos, dice que está Tamar. Tamar fue una mujer que fue engañada y fue usada. Tenemos a Rahab, una prostituta gentil. Tenemos a Ruth, ¿okay? Una extranjera moabita. Incluso, ¿saben de dónde viene la descendencia de los moabitas? ¿Alguien aquí sabe? ¿De quién? De Moab. ¿Y cómo salió esa generación o esa descendencia de Moab? Génesis 19 nos dice esto. Génesis 19 nos dice de que cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, los únicos que fueron salvos, ¿quiénes fueron? Lot y sus 2 hijas. La Biblia dice que Lot y sus 2 hijas se encuevaron, fueron y se huyeron y se escondieron en una cueva. Génesis 19 nos dice de que las hijas dijeron, híjole, ya estuvo que Dios ha destruido a toda la humanidad y por lo tanto no vamos a tener descendencia nosotros. ¿Qué podemos hacer para tener descendencia? Bueno, a estas 2 hijas se les ocurrió embriagar a su padre Lot y en una noche la mayor se acostó con su padre y concibió hijos. La siguiente noche la hija menor embriagó a su padre y se acostó con su padre y engendró otro hijo. Y uno de ellos, el hijo, el nieto e hijo de Lot, uno de ellos era nombrado Moab. Y de Moab salió de la descendencia de los moabitas. Y de la descendencia de los moabitas descendió una mujer llamada Ruth, idólatra, extranjera, pagana. Otra de las personas que tenemos ahí es a Betsabé. Betsabé fue la que se envolvió con el rey David en una noche romántica y pecaron. Incluso tenemos a otros nombres ahí que, ¿para qué nos vamos con las mujeres? Ahora hay que atacar a los hombres. Tenemos a Abraham. Abraham mintió por miedo, ¿ok? Y expuso a su esposa contra el faraón. Tenemos a Jacob, conocido como engañador. Tenemos a Judá, que tuvo hijos con su nuera. En una historia tan vergonzosa, nos los dice Génesis 38. David que también pecó con una mujer que no era de él y cometió lujuria, cometió adulterio y cometió asesinato. Y si nos ponemos a ver cada nombre que está haciendo en el family tree de Cristo, son nombres que uno diría, Dios mío, ¿de dónde vino a nacer el Cristo? Entonces, ¿qué hace esta gente en la familia del Mesías? La respuesta es esta: gracia. Esa es la respuesta. Dios no oculta el pecado de esta gente, pero Dios usa las vidas de la gente pecadora para cumplir su propósito. Y Dios usó esta gente pecadora y esta gente que le falló a Él, que fueron llamadas por Él, pero fallaron por 2 razones: para mostrar gracia y para que la gente viese de que algo bueno iba a salir de la desgracia. De lo que la gente, unos murmuraban y otros, ay, mira el rey David, mira cómo pecó, pero de él nació algo que es de admiración. Eso se llama gracia. Por eso es que la Biblia en Romanos 5:20 dice:
Pero donde el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Y eso es lo que nos enseña la genealogía, de que Dios, aún en medio del pecado y del fracaso, Él sigue mostrando gracia. Él sigue derramando gracia. Él no oculta, Él no lo esconde, Él no lo mira así de lejos o se hace de la vista gorda. No, no, no. Él trata el pecado, Él transforma el pecado, pero Él usa, Él se mueve en medio del fracaso y del pecado. Él no lo crea, Él no lo inventa, Él no lo inicia. Pero aún en medio de tanto fracaso en en el linaje y en esta genealogía, vino, a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra cosa que me enseña es de que Dios cumple finalmente su plan en Cristo. Esta genealogía nos enseña que Dios cumple finalmente su plan en Cristo. Miremos detalladamente Mateo 1:17. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿qué? 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo organiza la genealogía en 3 grupos de 14. ¿Ok? ¿Se ha preguntado por qué Mateo hace esto? ¿Se ha preguntado por qué Mateo dice, bueno, de Abraham acá 14, de David a la deportación babilónica 14, de Babilonia a Cristo 14? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay un sistema antiguo en el Oriente llamado gematría. ¿Okay? Los que han estudiado un poco de teología sabemos esto. Gematría. Que de ahí es donde se derriba la palabra ¿cómo es? Geometría. Geometría, de lo que es la matemática. Geometry. ¿Okay? Gematría, de ahí se derriba geometry. La razón es esta. En el antiguo tiempo, en el Oriente, lo que era griego, judíos, todo eso, no solamente tenían un lenguaje escrito, pero tenían un lenguaje numérico. Si ellos se querían comunicar un lenguaje en secreto, lo hacían en números. Y la persona que no sabía no la captaba. Porque para cada lenguaje existe una geometría diferente. ¿Ok? El perfecto ejemplo, que no tengo tiempo para desarrollarlo y nada de eso, pero que es fascinante, es Nerón. ¿Ok? Cuando Juan el Bautista decide, hey, le dice a la iglesia, hey, y en la frente llevarán el número 666. Ese número 666, 666, que es el número del anticristo, ¿okay? Que es el número del anticristo, en el judío hebreo quiere decir Nerón César, porque es un lenguaje numérico. Explico. Aleph es el A de hebreo. Aleph es el número 1. ¿Ok? Beta o Bet es el número 2, Gimiel número 3, hasta Tav, que es el número 400. Si usted quiere escribir un número o una palabra, usted va a usar unos números. ¿Ok? Y aquí es donde se derriba los 14. En este caso de la genealogía, el nombre de David es el número 14. ¿Me explico? David lleva 3 palabras para escribir David en hebreo. Dalet, que es el número 4, Vav, que es el número 6, y Dalep, que es el número 4. ¿Qué es 4 más 6 más 4? 14. Dios mío, ¿les tengo que dar clases de matemática aquí? Ok. Entonces,
El nombre de David escrito en números es el número 14. Lo que está haciendo Mateo en este caso es de que está recalcando que Cristo es el hijo de David. De Abraham a David son 14, del linaje de David. ¿Ok? De Abraham a David, de la descendencia hasta donde llega David, son 14. David, linaje de David. Porque David fue el gran rey que fue sombra de Cristo. Y luego dice, de David a la deportación son 14. Sigue siendo el linaje de David. Y de la deportación de Babilonia a Cristo, no dice más. Después de Cristo ya no menciona más, sino que dice hasta Cristo son 14. Desde el inicio hasta Cristo, el cumplimiento final es Cristo, que viene de la descendencia completa del linaje de David. Entonces, es lo que nos está diciendo Mateo, de que el cumplimiento de la gran promesa en Génesis hasta Cristo, todo el Antiguo Testamento lo termina y lo cumple Cristo. Toda palabra que existió, toda promesa que se fue dada en el Antiguo Testamento, ¿ok? Desde Génesis hasta Malaquías, todo apuntaba a un rey. Y se culmina en la vida de Cristo. De Cristo. Y esto hay que nosotros entenderlo, porque ya no hay una nueva ni mejor profecía. Ya no hay un lenguaje más. Ya no existe que nosotros estar buscando o mirando qué más dice la Biblia. Todo el Antiguo Testamento es el cumplimiento final en la vida de Cristo. Y es lo que nos está detallando Mateo. Es como dice Hebreos, su capítulo 1, versículo 1. En la antigüedad, en los viejos tiempos, Dios habló a través de los profetas. Pero ahora habló y habla por medio de su Hijo, Cristo. En otras palabras, Cristo es el cumplimiento final del gran plan soberano de Dios. Esto es lo que nos está enseñando la genealogía de Mateo. Nos enseña que Dios orquestó todos los nombres adecuadamente. Fue poniendo a cada persona en su debido lugar para que por medio de ellos, siendo pecadores, viniesen a ser el cumplimiento final, que es Cristo. Esto es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando una introducción de cómo vino a ver o ser Cristo el Mesías. Ahora termino con esto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de esta genealogía? Número 1. Confía en la soberanía de Dios sobre tu historia. Confía en la soberanía de Dios sobre tu historia. Si Él orquestó reyes, si Él orquestó imperios, generaciones para traer a Cristo, también Él está orquestando cada detalle de nuestras vidas. Si la genealogía nos enseña que Dios puso a cada persona en su debido lugar, entonces nosotros debemos de confiar sabiendo que el soberano está poniendo a cada persona, cada situación en su debido lugar para nuestras vidas. En otras palabras, el amigo que usted tiene ha sido el soberano que se lo ha puesto en su debido lugar. El trabajo que usted tiene, Dios lo ha orquestado para que usted tenga ese trabajo. La familia que usted tiene, el carro, los alimentos, la casita, todo Dios lo está orquestando para su
gloria por su propósito. Confiemos de que si el soberano lo hizo en el nacimiento de él o en su genealogía, cuánto más no lo está haciendo sobre nosotros. Número 2, descanse en la gracia de Dios a pesar de su pasado. Descansemos en la gracia de Dios a pesar de nuestro pasado. En otras palabras, no importa de dónde vengamos o lo que hayamos hecho en la vida. Si Cristo usó lo más vil, si Cristo usó las hijas de Lot para que naciesen los moabitas y de la moabita naciese Ruth y Ruth se casara con Boaz y Boaz de ahí naciese el Cristo. ¡Wow! Dios usó un vil pecador para cumplir su propósito. Entonces usted debe descansar en la gracia, porque si su pasado, fue exactamente eso, pasado. Ya no más se recuerde de eso. Su pasado fue lo que Dios usó para traerlo al momento de hoy. Los fracasos de hoy van a ser para llevarlo al futuro. No le estoy diciendo de que, bueno, entonces voy a pecar liberalmente. No. Lo que estoy diciendo es de que si usted cometió un fracaso, si usted cayó en lo más vil, Dios aún en medio de eso, Dios usa esa vida. Dios usa. Si Dios usó lo más vil, lo despreciado, lo más bajo, lo usó para su gloria. Entonces Él usará su vida para su gloria. No solamente descanse sobre su vida, sino que también perdone a aquel que ha fallado, porque ha sido propósito de Dios. Y número 3, espera con certeza el cumplimiento de sus promesas. Espera con certeza el cumplimiento de sus promesas. Dios cumplió lo prometido a Abraham en la vida de Cristo. Él lo prometió y por lo tanto no se retractará, dice Salmos. Dios no falló en cumplir la promesa que le fue dada a sus hijos en la antigüedad. Entonces tampoco nos va a fallar a nosotros. Tampoco nos va a fallar a nosotros. Cristo, Dios, por medio de Cristo nos ha prometido una vida eterna. Nos ha prometido el descanso eterno. Nos ha prometido reinar juntamente con Cristo. Nos ha prometido una tierra nueva, un cielo nuevo. Nos ha prometido una eternidad juntamente con Él. No se desespere. No se rinda. No baje la guardia. Sino que descanse, espere en Él. Espere de que Él va a cumplir su promesa. Espere de que Él dijo, cuando todo ojo lo viere en las nubes, los que están muertos resucitarán primero y los que nosotros esperamos seremos arrebatados en las nubes juntamente con Él. No se rinda. Esto es lo que nos enseña la genealogía. Nos enseña 3 cosas: confianza, descanso y espera. Confíe en la soberanía de Dios. Su historia no ha sido un fracaso. Los pecados cometidos en el pasado fueron para una razón y un motivo. Y abrace bien esa esperanza. Dios cumplirá lo que le ha prometido. Dios cumplirá su promesa por medio de Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra? Padre, te doy gracias. Tú eres santo, eres grandioso, eres sublime, Señor. No hay nadie como tú. Ruego en este momento, Señor Dios mío, que
podamos aprender, Dios amado, de Mateo. Mira cómo una genealogía, Señor, nos ha mostrado, Dios amado, que tú eres el cumplimiento de todas las cosas. Gracias. Porque sabemos que ahora, Señor, podemos descansar o podemos confiar en la soberanía sobre nuestra historia. Podemos descansar en la gracia derramada sobre nosotros a pesar de cualquier error y fracaso que hayamos cometido. Y podemos esperar con certeza que tú vas a cumplir, Señor, lo que nos has prometido a través de la palabra. Señor Jesús, nos rendimos plenamente y completamente a ti. Nos rendimos, Señor, completamente a ti, Señor amado. Yo te pido que si tu iglesia, Señor, ha sido ministrada por tu palabra y ha aprendido, Señor, llévalo de gloria en gloria. Llévalo de triunfo en triunfo y de crecimiento en crecimiento. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, por permitirnos aprender, Señor, de la genealogía de nuestro Salvador. Te pido que esta palabra no solamente llegue a oídos de personas presentes y de, Señor, de las redes, pero que dé fruto completamente, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos en persona y los que nos ven, Señor, en las redes sociales. Gracias, Señor, por estos momentos. Toda gloria y toda honra sea para ti, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios, a nuestro estudio Anclados del Catecismo Bíblico. Amén. Sean